Buenas tardes, estamos aquí con el profesor Abelardo Carvajal, docente de la institución educativa distrital UNSA. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, ¿nos podría responder unas preguntas de esta entrevista sobre políticas educativas que se enfoca en el plan de estudios? Ok. Bueno, profe, cuéntenos sobre su formación académica. Yo soy licenciado en Lenguas Modernas, Español e Inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Soy especialista en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés de la Universidad La Gran Colombia. Tengo maestría en docencia en la Universidad de La Salle y estudios de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica. Vale. ¿Qué rol desempeña como docente y qué experiencia tiene? Bueno, como docente llevo más de 10 años, en particular 5 con esta institución. El rol que desempeño, pues digamos que no es uno, son varios, porque en el proceso académico uno desempeña varios roles. Uno, pues si bien es un formador dentro de la disciplina que uno da, también es un acompañante en los procesos de crecimiento de estos estudiantes. A veces uno desempeña roles no solamente con ellos sino con sus familias, consejero, a veces una guía frente a situaciones particulares de ellos. Digamos que no es un solo rol el que uno desempeña en la institución. Acá soy docente de humanidades, pero por la experiencia que tengo acá he tenido que desempeñar muchos papeles con mucha gente en sus procesos de formación. Vale. ¿En qué se enfoca su plan de estudios con respecto a su clase? Bueno, el plan de estudios es un derrotero por el que yo guío y organizo mis clases, organizo mis tiempos, organizo mis momentos con mis estudiantes, organizo también los procesos de evaluación de los mismos. El plan de estudios, como su nombre lo indica, precisamente tiene que estar anticipado a los ejercicios de clase. En ese orden de ideas, uno plantea unos derroteros centrados en competencias sobre todo, que me van a dar cuenta de unas capacidades a desarrollarse a lo largo del año. Vale. ¿Cuál es el diseño general de planes para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje? Es digamos que la parte más fuerte, porque cuando se diseñan estos planes, muchos de estos planes obedecen en muchos casos a los estándares que da el Ministerio de Educación. Sin embargo, esos estándares están fijos, están quietos. La tarea nuestra como docentes es mirar cómo flexibilizamos, cómo transformamos y cómo adaptamos esos estándares a nuestros estudiantes. En el caso de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, si bien las temáticas o los planes siguen siendo los mismos, los métodos, las formas de llegar al estudiante, las actividades, sí tienen unas variaciones. Ahí es donde es importante hablar de competencias. ¿Qué me interesa más? ¿Que un estudiante cumpla con un determinado plan de temáticas, de temas? ¿O me interesa que desarrolle la competencia o la habilidad para desarrollar algo? Cuando se resuelve esa pregunta, entonces el objetivo y la modalidad en la que uno hace los planes de estudio cambia, porque uno se centra en que el estudiante logre adquirir ciertas habilidades, ciertos saberes, y dependiendo de sus ritmos, pues de alguna forma se va flexibilizando el plan. Vale. ¿Qué metodología aplica usted en sus clases? ¿Qué metodología? Bueno, primero no estoy muy de acuerdo en hablar de metodología. Yo hablaría más de método. Generalmente cuando se habla de metodología se habla de algo estático, de algo quieto. Y la metodología no es así, o digamos que uno hablaría más de métodos. ¿Qué métodos son los que uno utilizaría más? Y bueno, cambian, porque bueno, digamos en este momento tengo dos disciplinas, soy docente de español y de inglés, y los métodos cambian completamente de un punto a otro. Por ejemplo, en inglés tratamos de darle fuerza a un enfoque comunicativo holístico, en el que el estudiante de alguna forma no solamente comprenda las habilidades comunicativas del inglés, sino que también sea capaz de entender el inglés dentro de contextos culturales. Y es un reto bastante fuerte, sobre todo en estas poblaciones.
Y en español he integrado, por ejemplo, la investigación dentro del plan de estudios, promoviendo la lectura y la escritura. Obviamente añadido a todas las temáticas que se ven en el área, he querido que los estudiantes desarrollen sus curiosidades, sus dudas, y pues digamos que con ese proyecto ya hemos concursado y hemos logrado bastantes cosas a nivel distrital. ¿Cree usted que el plan de estudios centra la atención en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje? ¿De qué manera? Depende del plan, depende del plan. Yo creo que cuando un plan se hace por hacerse, no. Yo creo que cuando un plan solamente obedece a unas necesidades, bien sea de la institución o de la política pública solamente, no. Me parece que cuando un plan es contextualizado, atiende a la población real, atiende al estudiante que tenemos, en este caso el estudiante de Suba, que es diferente al estudiante de Bosa, que es diferente al estudiante de Teusaquillo, que tiene unas necesidades, que tiene unas condiciones socioeconómicas particulares. Ahí sí me parece que atiende al estudiante, pero mientras tengamos planes de estudios descontextualizados, idealistas y completamente desfasados de la realidad, donde no integremos el contexto, donde se entienda que el currículo, no se tenga una verdadera idea de lo que es currículo, pues sí, siempre va a dejar curiosamente al estudiante de lado. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el plan de estudios? Los pasos a seguir en la construcción de un plan de estudios. Bueno, hay varios. Uno tiene que poner unos paralelos entre, digamos, la política pública, que la debe tener en cuenta, eso debe estar ahí, versus su contexto, versus las competencias, versus, por ejemplo, el proyecto educativo institucional del colegio. Y todo esto lo tiene que sopesar en una serie de temáticas que no por ser pocas deben dejar de ser ricas. Entonces se toman unas temáticas guía y alrededor de eso se construyen unos logros, unos indicadores que me den cuenta que el estudiante está llegando hasta allá, y unos sistemas de evaluación que sean coherentes con eso. Yo creo que ese es como el proceso, por lo menos el que yo utilizo. ¿Qué bases en el plan de estudios se necesitan en la educación media? ¿Me repites, por favor? ¿Qué bases se necesitan en el plan de estudios de la educación media? Yo digo que debe haber unas competencias básicas. Me parece que todo plan de estudios debe desarrollar en el estudiante una buena lectura. Y cuando hablo de una lectura, no solamente hablo de la lectura de un texto, sino la lectura del mundo. Una buena escritura, una escritura organizada, una escritura clara, pero también flexible en la medida en que sean capaces de escribir de diferentes cosas. Me parece que es importante la cuestión de la formación axiológica. Un plan o un área en particular no debe delegarle a los docentes de ética la formación humanística de los estudiantes. Me parece que uno debe integrar también un buen plan de estudios, debe intentar no solamente enseñar, sino lo más importante, que es formar. Y por último, ¿cuál es la importancia de un plan de estudios? La importancia de un plan de estudios es que gracias al plan de estudios se organiza la práctica, se transforman los métodos, se organizan las evaluaciones, se puede a través del plan de estudios evaluar su impacto o su trascendencia en la vida del estudiante. O sea, el plan debe existir, el plan debe estar, y es algo que en la cabeza del docente tiene que estar todo el tiempo, no solamente para aplicarlo, sino para cuestionarlo, sino para decir, miren, si en la educación los fines no son lo importante son los medios, los procesos. Y si mis procesos están dando cuenta o no están dando cuenta de mis objetivos, pues tendré que flexibilizarlos, cambiarlos, para realmente hacer de mi práctica algo cada día mejor. El plan de estudios no puede ser mi escudo año tras año para dar las mismas clases de la misma forma, porque
pasa que uno ve a veces maestros que tienen su plan de estudios desde hace 20 años, no lo modifican, no lo transforman, no lo contextualizan. Y el plan es importante, pero el plan tiene que ser, el plan es tan vivo como la clase, tiene que estar tan vivo como la clase. Vale, muchas gracias, profesor, por su Bueno, tiempo. muchachos.